Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a su podcast salvadoreño favorito. Al final tú decides. Quiero presentarles al mismísimo y al guaquísimo Enrique Benavides, siempre goleador del Espíritu Santo. ¡Quique, gol de Quique! ¿Cómo estamos, David? De verdad es un gusto para mí estar de nuevo en este podcast. Al final tú decides. Nunca no estoy solo, pues está ahorita acompañándome David Castro, siempre la dupla imparable de este podcast. Y creo que sí somos el podcast número 1 cristiano del Salvador, porque no he visto otro. Pero en el nombre de Jesús, pues van a haber muchos más que estén compartiendo sus palabras. No somos egoístas y entre más personas divulguen la palabra de Dios, va a ser lo mejor. Y pues, David Castro, aparte del Espíritu Santo, hoy no estamos solos. Nunca hemos estado solos, Quique. Siempre está Dios, Jesús y el Espíritu Santo Amén. Conmigo. Andamos un combo duro, Quique. Pero entiendo perfectamente. Queremos darle la bienvenida al siempre guapo, siempre carismático, también goleador del Espíritu Santo, Mauricio Buruca, desde los controles. ¿Cómo estamos? Pues aquí tranquilones, aunque hubo una mala producción ahorita, pero aquí seguimos dándole la palabra a Dios y a los jóvenes, que pues este podcast vamos a estar aquí en audio y que nos tenga Dios más años, muchos años más aquí en este podcast. Así que muchas gracias. Antes que nada, Quique, quiero que le regalemos un fuerte aplauso al Espíritu Santo y a Mauricio, porque si ustedes ven algo diferente en este podcast, amarillo, anaranjado, fondo de colores, mejor audio, mejor grabación, mejor video, es gracias a que Dios puso a Mauricio en nuestra vida y nos está ayudando como máster en ingeniería en audio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gol de Mauricio! Hoy nos escuchamos más sabrosos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, David, hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante, muy delicado también, que es qué hacer en tiempos de crisis. Cuando a veces uno está en la tribulación, en el proceso, como lo quieras llamar, a veces uno pues se puede sentir hasta ciego de no saber dónde encontrar la salida. Y es un tema muy bonito porque Dios en su palabra pues tal vez no nos da estrictamente una guía, pero sí nos da muchos pasos a seguir para que nosotros podamos pasar la crisis o vivir el proceso que Dios nos tiene en nuestra vida. Entonces, David. Fíjate que yo lo pensaba cuando nos estábamos preparando para el tema y existen varios manuales psicológicos, manuales de vida, libros de motivación que te dicen, te voy a poner un ejemplo, la típica, ¿verdad? Si estás en depresión, lo primero que tenés que hacer es ordenar tu cama porque desde ahí comienza el positivismo del día. Pero yo estoy seguro de algo y es que el mejor manual de vida siempre fue y va a ser la Biblia, el libro, el manual de vida que Dios nos dejó. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de crisis, Quique? Poco a poco lo vamos a ir desarrollando, pero como base de todo siempre tiene que ser seguir aferrados a Dios. Amén. Así es. Sabes que yo leyendo un poco la Biblia, estaba encontrando, no sé si decirlo unos pasos, pero sí unas cosas que Dios te deja. Y es que una de las cosas principales para hacer en tiempos de crisis es encontrar la paz. ¿Qué opinas vos de eso? Encontrar la paz que Jesús da. Encontrar la paz que Jesús nos da. Sí, Quique, pero vaya, como esto es un podcast realista, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa con aquellas épocas donde verdaderamente no se puede encontrar la paz? Mira, hay algo que se llama la pirámide de John Maslow. Esto es en el aspecto psicológico, donde Maslow encamina de lo más fuerte a lo más suave los que son como ítem de depresión. Uh-huh. Y entre ellos está la pérdida de un familiar, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de un negocio, que un hijo se te casó y se te fueron los hijos de la casa. Incluso el John Maslow dice, cada situación va a llevar un proceso diferente y cada situación va a llevar un tiempo de curación diferente. Y esto no quiere decir que porque a vos se te murió tu esposa y yo perdí mi trabajo, yo voy a sanar primero porque perder un trabajo es menor a perder a una esposa. No, tiene que ver con el carácter, el temperamento y la condición en la que la persona está. Por ejemplo, si vos perdiste a tu esposa de un año de matrimonio, no es lo mismo a que tal vez yo pierda a mi esposa de 5 o 10 años. Si yo perdí mi trabajo donde ganaba $300, no es lo mismo que vos perdas tu trabajo donde ganabas $3,000. ¿Qué pasa si mi trabajo es un trabajo muy cotidiano, como por ejemplo, qué sé yo, acarrear tierra? A diferencia de que mi trabajo sea un trabajo específico, qué sé yo, ingeniero físico nuclear, donde tal vez mi oportunidad de empleo es muchísimo menor. ¿Sí me entendés el punto? Sí. Y Maslow siempre nos indica, Maslow, yo no recuerdo si es un escritor cristiano, pero él siempre nos encamina a
a aceptar las situaciones, que aceptar la situación es el primer paso para cambiar nuestra situación, por lo menos mental o psíquicamente. Entonces, ¿consideras que la paz no puede existir en un tiempo de crisis? No, sí, puede existir. Entonces, ¿por qué me venís diciendo que me obvias y me externas la palabra paz en todo lo que me estás diciendo? Porque en la palabra de Dios, más específicamente en Juan 14:27, dice, les dejo un regalo, dice Jesús. Y es la paz en la mente y en el corazón. La paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así no se angustie ni tengan miedo. O sea, lo que Dios quiere decir de que la paz no va a ser algo donde nosotros tengamos como, no va a dejar importar las cosas que nos están pasando, sino la tranquilidad es de que no son en nuestras fuerzas, sino que son en los tiempos de Dios. Paz porque sabemos que de una u otra manera las cosas se van a resolver. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos por qué o por quiénes, pero se va a resolver. Las cosas son cotidianas y las cosas van a pasar de una manera como Dios quiere que las pasen. Entonces, algo que me gusta de esto que encontré es de que una de las primeras cosas para hacer en tiempos de crisis es tener paz. Porque a veces el propio miedo, la propia angustia hace que nosotros nos pongamos una venda. El propio miedo y la propia angustia hace que nosotros podamos tener la solución enfrente, pero nosotros no la vemos porque estamos asustados, porque tenemos miedo. Entonces, considero yo que primero la paz y la tranquilidad en tiempos de crisis es muy buena, aunque pueda ser algo que tal vez muy difícil lo podamos encontrar. Pero bien lo dice la Biblia, es una paz que no la da el mundo, es una paz que solo Jesús la puede dar. ¿Y cómo la puedes tener la paz? Aceptando a Jesús en tu corazón. Es tal vez alguien que no pueda comprender muy bien esto porque tal vez nunca ha aceptado a Jesús, pero déjame decirte, la paz de Jesús o vivir en el camino de Jesús no significa que vas a tener una vida de color de rosa, y eso tú y yo lo sabemos muy bien, sino que vivir con Jesús es tener la certeza de que todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo tiene bajo control. Que sí, hay cosas que tal vez lo vamos a hablar en otro podcast, que hay procesos que nosotros mismos nos metemos, que Dios no nos quiere meter, pero Dios al final en su misericordia nos ayuda. Dios al final en su misericordia nos da la solución. Entonces, eso más que todo sería como uno de los primeros pasos que yo encontré en la Biblia, es tener paz, como un regalo que Dios nos da. Sí, retomando lo que anteriormente te decía, no te estaba obviando que el hecho de que, como vos lo dijiste, ¿verdad? Que aceptar las cosas no es tener paz o algo así. No, sino que quería extender un poco el tema porque estamos hablando de un público cristiano y a un público no cristiano. El cristiano entiende que aceptar a Dios es sinónimo de paz y tranquilidad, venga la circunstancia que venga. Pero muchas veces a mí me pasaba que estar fuera de la voluntad de Dios no me permite comprender eso. Y hay como una parábola o una historia que a mí me encanta y resume todo lo que estamos hablando, que es cuando Jesús iba en la barca. Ajá. Cuando Jesús iba en la barca, empieza la tormenta, Jesús iba dormido, iba plenamente tranquilo, iba en paz. Mientras que los discípulos estaban preocupados porque las olas eran grandes, porque la barca se movía y todo. Pero vos anteriormente dijiste algo que me gustó. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar el proceso, no sabemos cómo va a terminar el proceso. Jesús en el momento que iba en la barca sabía perfectamente que no era su tiempo. Cuando él iba en la barca, él sabía que ese no era el momento de su muerte. Tal vez no tenía la certeza de cómo iba a morir o qué es lo que iba a pasar con él, pero él estaba seguro que en ese momento no era el momento de su muerte. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si vos sos empresario y tu negocio se está yendo a la quiebra? Pero es un proceso de Dios. Y mientras tú o yo estamos, puchica, mi negocio se está yendo a la quiebra, mi negocio se está yendo a la quiebra, y vos decís, enero fue malo, febrero fue malo, marzo fue malo, ¿qué va a pasar con abril, mayo, junio, julio y agosto? Pero Dios dice, septiembre, octubre y noviembre es tu época de prosperidad. Y después de que pases el umbral de ese año, es prosperidad hasta tocar el cielo. Pero en esos 7 u 8 meses en el que vos estás en medio del proceso, tenés la incertidumbre de no saber cuándo termina ni saber cómo termina. Uh-huh. Si cuando llegas al final del proceso, si nosotros supiéramos el final del proceso, estaríamos como Jesús en la barca. Sí. Ya no sería, wow, ya no sería, son 7 meses que no he ganado nada, sino que serían, al fin, ya estoy en el 7º mes, ya voy a salir de esto. Entonces, el hecho de tener esa certeza muchas veces nos da paz y nos da tranquilidad. Pero, Quique, ¿vos por qué pensás que, bueno, tal vez no es que Dios no lo haga, sino que muchas veces tal vez en el momento de la tribulación nosotros no buscamos correctamente la presencia de Dios? Porque yo te pregunto así, si Dios te dijera cómo va a terminar tu proceso,
estarías dispuesto a aceptarlo, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, que te diga, Quique, si vos te casás con Maritza, Maritza va a morir a los 3 años de matrimonio, pero van a ser plenos, van a ser los mejores 3 años de tu vida. Pero si vos te casás con Xiomara, van a ser 20 años de matrimonio, no tan plenos, pero vas a tener hijos, Quique. Si Dios te diera esa posibilidad de ver tu futuro. Pero ahí me estás diciendo que, ahí también me pones un plan condicional, opcional, donde yo tenga que elegir entre Maritza y otra muchacha. Pero pongámosle lo que sea, carro, casa, empleo, trabajo, pero cualquiera de los dos te va a dar o una paz o te va a quitar la paz de forma diferente. Ok. No te sabría qué responder. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo decir, prefiero vivir los 3 años plenos, pero después voy a pasar el dolor de perder a la persona que amo. Sí. Te puedo decir que prefiero no perder a esa persona, pero voy a pasar 20 años peleando. Voy a pasar 20 años amargado. Uh-huh. Entonces, yo creo que por esa razón considero que Dios no nos revela exactamente sus planes. Porque tal vez entre nuestra visión humana no podemos ver perfectamente lo que Dios quiere para nuestra vida o lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere que nosotros aprendamos o forjamos nuestro carácter a través de este proceso. Ok. Yo estoy seguro de algo, mira, y me gusta eso, que Dios no piensa en individuos, Dios piensa en generaciones. Así es. Y si ponemos el caso de Juana y de Maritza, ambos casos te van a servir para algo, pero verdaderamente, ¿cuál de los dos le va a servir a tus siguientes generaciones? Que yo tengo algo seguro, los hijos son la herencia que el hombre le deja a Dios. Unos hijos bien educados, encaminados y que están aceptando el camino de Dios son una herencia agradable para Dios. Uh-huh. A diferencia de nuestros testimonios, ¿verdad, Kike? Pues, y nuestros testimonios, pues, gracias a Dios, pues, sirven para testificar de que Jesús es misericordioso. Correcto. Entonces, es muy bonito punto lo que estás viendo. No lo había pensado desde el ámbito de los hijos. La verdad, yo no sé si va a sonar muy romántico, Okay. lo que voy a decir, pero uno de los sueños objetivos de mi vida es tener hijos, Okay. de tener mi familia y todo. En un mundo donde a nivel demográfico está cayendo, Okay. que es el nacimiento de niños, está cayendo. O sea, hoy en la actualidad más jóvenes desean no tener hijos Es verdad. que tenerlo. Y yo me siento como que bien apartado de ese mundo porque mi deseo es tener hijos, mi deseo es tener familia, tener esposa, sentar cabeza y todo. Que tengo mucha gente casada que me dice que es un pleito aparte o es un proceso muy difícil. Saludo a las personas que son amigos míos que están casados, Ajá. que me lo han advertido muchas veces, aquí que pensarlo bien. Pero es algo que yo quisiera vivirlo. Es un afán que sé que va a ser algo que en su momento, no aún no he encontrado yo la persona correcta, pero en su momento se va a dar en nombre de Jesús. Okay. Y sabe, me gustó mucho eso, porque sea como sea, los hijos serían como el fruto de ese matrimonio, que sea perfecto o imperfecto, pues al final son hijos que uno, pues Dios te lo ha regalado y es una dicha que hay personas que no pueden tener hijos. Ok. Vaya, Quique. Yo siento que nosotros podemos hablar misa y lo que sea aquí y basarnos en historias bonitas, pero el tema es cómo lidiar con los tiempos de crisis, cómo tener paz en tiempos de crisis, cómo batallar en esos tiempos de crisis. Te voy a poner un ejemplo ad hominem en contra de tu persona. Vos decís que uno de tus deseos es tener familia, es tener hijos. Uh-huh. Yo muchas veces pienso que a veces lo que parece bendición en realidad es un proceso. Uh-huh. Y lo que parece un proceso o una maldición en realidad es una bendición. Uh-huh. Te lo pongo así. Te casaste, tenés hijos. A los 3 años de edad a tu hija le encuentran leucemia infantil. Y empezás a vivir un proceso de toda la vida entrando y saliendo de quimioterapias. Con ese hijo, el único hijo que vos tenés. Y te lo pongo todavía más complicado. Después de ese parto, los estudios indican que si vos tenés otro hijo, las probabilidades de que nazca con cáncer o con alguna enfermedad congénita son del 50%. Que es tirar una moneda al aire, o pasa o no pasa, pero nadie te garantiza que no pase. ¿Cómo lidiarías con esa situación? De hecho, yo conozco un caso personal, creo que también lo conocés. ¿Cómo lidiarías con esa situación? Verdaderamente, o sea, dejando de lado que Efesios dice tal cosa, que la historia que contamos anteriormente de Jesús, verdaderamente, ¿cómo se lidia con un proceso de eso? No te lo habría decir. No tener respuesta. Porque nunca lo he vivido. Y No Dios, tengo autoridad de decirlo porque no lo he vivido. y Dios permita que nunca lo vivamos, Quique. Uh-huh.
Porque yo te puedo decir, no, es que yo me voy a agarrar en las manos de Dios y pues voy a dejar todo en el control de Dios. Pero sé que en ese proceso va a haber llanto, va a haber sufrimiento, va a haber maneras donde yo me pueda cuestionar por qué Dios permitió esto en mi vida si yo siempre le he servido, siempre le he amado. Entonces sería hipócrita decir, pues lo voy a resolver o lo voy a mantener de esta manera. Yo lo único sé que Dios tiene el control de las cosas. Correcto. Pero no te puedo decir de que no voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a inclusive, no voy a ponerme de reclamar con Dios de tú a tú, porque sé que puede pasar, porque uno en el proceso, uno se desespera, uno entra en conflicto a veces con sus propias creencias. Entonces, no te podría decir cómo lo tomaría. Sé que Dios tendrá el control, ¿va? Pero de decir de manera personal no tengo como un antecedente previo para poder decir que lo voy a tomar de esta manera. Pero el segundo es recordar las promesas que Dios nos ha dado. Ok. Uno Sí. de los ejemplos Sí, anteriores que tú habías dicho era de que quitando Efesios, quitando lo que la Biblia dice, ¿cómo lo vamos a tomar de manera personal? Y yo siento de que si quitamos Efesios, lo que la Biblia dice, significa que yo estoy trabajando y viviendo bajo mis fuerzas, cosa que no es así. Porque bajo mis fuerzas son limitadas, bajo la fuerza de Dios son ilimitadas y todo es posible. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho ese sentir de quitemos todo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo tomará? Pues lo tomaría como todo el mundo lo haría. Yo estoy completamente de acuerdo, Quique, pero te estoy poniendo el ejemplo de un contexto de aquella persona que no lee la Biblia, aquella persona que no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Dios utiliza esas situaciones para tocar ese corazón constricto y afligido. Entonces, si llegamos donde una persona, pero es que Efesios dice que te fortalezcas en la presencia de Dios, cuando esta persona quizás ni siquiera ha aceptado a Jesús, ya ha empezado a ver su proceso. Te lo digo porque a mí me pasó. De hecho, hay un libro que se llama Una iglesia con propósito, que empieza a hablar de los tipos de tierra que hay. Tierra fértil, tierra infértil, tierra dura, tierra suave, tierra próspera. Y dice, y te pone el ejemplo de aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, pero que piensan que no necesitan de Dios. Y este libro te indica de que no entres de golpe hablándole de la Biblia o hablándole de lo que es un verdadero cristianismo, sino que te invita a que entres como un amigo que conoce a Jesús, que quiere presentarle a otro amigo. Ese es como mi entender de la parte. ¿Qué pensás vos, Quique? Pues no es válido. Si lo pones en un contexto de no cristiano, pues es súper bien. Entonces, pero, o sea, ajá. Yo lo planteo ya en la manera como Dios quiere, en cierta manera, que nosotros vivamos los procesos bajo su manto, ¿va? Bajo tu punto de vista está muy válido porque, o sea, una persona no va a entender que Dios te ama. ¿Y dónde está el amor de Dios? Ajá. Dios te ama, pero tenés pobreza. Dios te ama, pero tus padres se separaron. Dios te ama, pero no hay abundancia ni prosperidad en tu casa. Entonces, la persona no cristiana no va a entender eso explícitamente, a pesar de que tal vez en su alrededor todo lo demás está bien. Uh-huh. En su alrededor pues tiene todos sus familiares vivos y Uh-huh. los ve, y aunque peleen con ellos a cada rato, pero está con ellos siempre. Entonces, es un punto válido. O sea, el objetivo de este tema es como qué hacer en tiempo de crisis, bajo una condición, pues, como quiere Dios que vivamos un tiempo de crisis. Ok. Entonces, eso. ¿Qué nos dice Dios entonces? Que recordemos sus promesas. En 2 de Pedro 1:3 nos dice que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida con rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Una promesa que recordés, David, que hayas sentido que se haya cumplido en tu vida. Fíjate que me identifico con eso, y tal vez yo iba por una línea de contradicción cuando empezaste a leer las cosas, ¿verdad? Pero cuando dijiste recordar las promesas, es que es cierto. Porque vaya, yo personalmente tengo un negocio. El año pasado y este año ha sido muy difícil financieramente en sobrellevar ese negocio, pero una de las promesas que yo recibí dentro de la institución donde yo conocí a Dios es: te cambio los zapatos y te pongo los zapatos de un empresario. Uh-huh. Y muchas veces en tiempos difíciles yo me he aferrado a esa promesa porque digo, no, es que este no es el final de la historia, esto va a continuar. Y muchas personas a veces reciben promesas de sanidad sin estar enfermos. Reciben promesas de restauración familiar sin tener familia. Y no me refiero a primos, tíos, cuñados y todo eso. Me refiero verdaderamente
a tu esposa y a tus hijos. No porque fuera del núcleo familiar no sea una familia, pero es que seamos realistas, Quique. La ley identifica familia como tu núcleo familiar. Ya fuera de ahí es familia extendida. Mi papá le dice que aparte del núcleo son parientes. Y mi papá. Son parientes. Es una forma de ver las cosas. Ajá. Y me gusta lo que acabas de meter al tema, porque es que es cierto. Es como lo que yo te decía. Dios te habla de restauración familiar sin tener familia. Dios te habla de sanidad sin estar enfermo. Creo que Dios es el único doctor que empieza a curar antes de que la enfermedad llegue. Cuando tenemos la oportunidad de conocer a Dios verdaderamente. Algo que yo puedo decirlo de manera personal, es que mi familia ha pasado por, ya tomarlo de manera, ya un testimonio propio, ¿va? Sí. Dios ha restaurado mi familia muchas veces. Dios ha restaurado mi familia porque antes éramos una familia de mucho odio, una familia donde había mucho pleito, una familia donde la palabra amor no precisamente era el centro de nuestro hogar, sino todo lo contrario. Y mucho del conflicto, mucho de la pelea lo causaba yo, lo generaba yo. Cuando llegaba a la casa, pues digamos que la poca paz que podía haber ya no existía, Okay. desaparecía. Y sabes que yo en mis adentros, en aquellos tiempos dorados, pues yo decía, mi familia es la culpable. Inclusive yo me imaginaba todos los pleitos que iba a tener con ella, pensando en lo que le voy a decir, donde yo falsamente me engañaba y decía, yo le voy a decir toda la verdad a mi papá, yo le voy a decir toda la verdad a mi mamá, yo le voy a decir toda la verdad a mi hermana. ¿Y qué buscaba yo? Dañarlos. No buscaba en nada, pues, con reconstruirlos. Dios me confronta, ¿es la palabra? Sí, confronta. Dios me confronta a través de un testimonio de familia donde Dios me hace decir, Quique, vos sos dichoso porque tenés a tu familia con vida bajo el mismo hogar. Cuando antes dos personas o una familia, las dos personas principales, que es la mamá y el papá, se separan. Sí. Donde que uno muere, uno queda vivo. Donde a veces el hijo es el que muere. Donde a veces hay pleito por dinero, por cualquier otra cosa y se separan. Yo era dichoso, yo tenía esa bendición, pero yo no la miraba. Yo todo el contrario, yo trataba que la bendición desapareciera. Y saben de que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aún en el problema, aún en el proceso, aún en la crisis, que puede ser muy agobiante, no significa que todo el mundo se nos está contra de nosotros. Aún tenemos cosas que en nuestra vida que aún están bajo un profundo amor, como el apoyo de nuestros papás cuando tenemos problemas financieros, o el apoyo de un amigo cuando un familiar se fallece. Entonces Dios aún así en esos momentos te entrega personas donde te dice, hey, no te preocupes, aquí está mi hombro para que llore, aquí está un abrazo que te puedo dar. Entonces esos momentos Dios es tan precioso porque Dios ocupa personas para que te apoyen. Dios no te deja solo. Aunque sí, se fue un familiar que vos hayas tenido, pero tenés a 5 bichos que tal vez los conoces de hace poco, pero te están apoyando, y tal vez lo que tenías antes, que vos considerabas tus amigos, entre comillas, nunca estuvieron ahí. Entonces, ahí donde Dios te da como esa paz que no te lo da el mundo. Me llega, ¿sabes por qué, Quique? Porque nosotros podemos debatir entre si enfrentar una situación con la Biblia o sin la Biblia, si hay que ir a hablarle de Dios o no hablarle de Dios. Independientemente nosotros querramos intervenir, Dios siempre va a poner los medios para que vos tengas paz en medio de ese proceso. Como lo decís, te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me tocó cerrar una de las sucursales, a mí me avisaron de un día para otro y yo no tenía amigos o no tenía manos para sacar todo lo del local. Pero yo lo puse en manos de Dios, y en medio de ese proceso llegaron personas que yo había conocido hace 1 o 2 años casualmente, Quique. Y fueron personas que me ayudaron a sacar todo. Entonces, si una persona está en medio de ese proceso, no necesitas tener amigos doctores para buscar la sanidad. Dios va a poner los medios de los médicos especialistas para que te traten a vos, porque sos hijo de Dios. No necesitas tener amigos o familiares abogados para enfrentar un proceso legal. Dios va a poner los medios. Y es que me gusta lo que dijiste, porque anteriormente me dijiste que no creer en la palabra que dice la Biblia es hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. Yo siento que independientemente leamos o no leamos la Biblia, que no es correcto no leerla, obviamente, no los quiero incitar a que no la lean, me refiero a que independientemente parezcamos o no parezcamos un cristiano correcto, Dios siempre va a estar con nosotros poniendo los medios para que nosotros salgamos de esa crisis. Además,
Yo no sé si esto es bíblico, pero lo he escuchado demasiado en donde nosotros estamos. Dicen que la prueba es buena, agradable y perfecta, porque Dios está en medio de ella con nosotros. ¿Qué pensás, Quique? Mejor digamos, ¿qué piensa Mauricio? Veo que está levantando la mano. Mauricio, cuéntanos de los controles, ¿cómo estamos, chicos? Pues, ¿de qué es la pregunta? Tiempos de crisis, Mauricio. ¿Cómo Tiempos de- enfrentamos la situación en tiempos de crisis? Pues la verdad, en la iglesia de nosotros, este, todos ahí, pues cuando tenemos algo de así, como digamos, los malos espíritus que a nosotros nos agarran, o también momentos de crisis como de la familia y todo eso, siempre buscar una ayuda de un padre, un sacerdote, un pastor que nos pueda ayudar. Porque a veces estar en un momento de crisis, pues ellos nos pueden aconsejar espiritualmente y nos pueden ayudar también espiritualmente, porque a veces nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos mal, y es por lo mismo de los malos espíritus. Una señora que pues fue creo que el martes fue, pues yo sentía un momento de crisis horrible, horrible, porque no encontraba que hallar para hacer a los bichos, que animarlos. Fui a consejería, fui arriba, porque arriba es consejería, y le pregunté, ¿qué puedo hacer en este caso? En esto que no puedo animar a los bichos, me siento bien en un momento de crisis horrible, tengo ansiedad, tengo estrés puro. Y pues me dijo, tranquilízate, busca ayuda. Buscar los 23 bichos que tenés vos ahí, una idea que te den ellos, porque tú solo no podrás con esos cientos y algo de cipotes que están ahí. Y ellos te van a ayudar. Pedí ayuda, no hagas a veces las cosas solo, a veces pedí ayuda a las personas, porque las personas algunas te pueden ayudar y otras no. Porque hay personas que no nos pueden ayudar, o que personas que, no les gusta, pues no les gusta ayudar. Y pues siento que de la ayuda, pues es mucho. Así como tú dijiste que hace 2 años conociste a las personas y verdad te ayudaron mucho a mover tus cosas de la tienda y todo eso, pues es una ayuda muy importante en un momento de crisis. Me gusta lo que dijo Mauricio. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que nosotros como cristianos tenemos que despojarnos de aquel velo de perfección que muchas veces nos venden. Me gusta que Mauricio dijo, sentí ansiedad. Y es que el hecho de estar con Dios no significa que ya nosotros tenemos una vida perfecta y que no vamos a sufrir de depresión, de ansiedad, de mentira, o como ponías vos el ejemplo, saber identificar que uno es el problema en la casa, que uno es el problema en el trabajo, a pesar de ser cristianos, Quique. Muy bien, Mauricio, me gustó. Grande, Mauricio. 10 de 10, Mauricio. Bueno. ¡Gol de Mauricio! Entonces, para seguir un poco con este tema y pues ir culminándolo, es que hay crisis donde realmente podemos, prácticamente a nuestros ojos, es algo que no vamos a salir. Sí, Ya sea crisis financiera, que estés en bancarrota, ya sea una enfermedad terminal de un ser querido, ya sea cualquier contexto extremo de una crisis que uno puede vivir de manera personal. okay. Yo algo que me he tratado de concentrar bastante en este podcast es traer un poco fragmentos de la palabra de Dios para no ir rebotando mucho en ideas. Y sabes de que algo que también encontré es que todo lo podemos con el poder de Dios. En Apocalipsis Dios dice, yo soy todopoderoso y todo Él lo tiene bajo control. Entonces, hay situaciones, hay cosas donde bajo nuestra fuerza, yo lo repetí antes y lo tomaba en cuenta antes, no lo vamos a lograr, Correcto. pero Dios no quiere que nosotros batallemos solos. Correcto. Dios no quiere que nosotros nos enfrentemos al problema solo. No, Dios anhela y desea agarrarte de la mano y decir, ok, no estás solo, estás conmigo y yo tengo el control de la situación. Que como bien lo dijiste al principio, tal vez una persona que no cree en Dios no lo puede entender. Pues, ¿cómo este Dios me va a sacar de bancarrota? O sea, me va a pagar mis cuentas y todo. ¿Quién sabe? ¿Sabes que yo la semana pasada en un capítulo estaba escuchando un testimonio de una mujer que es de Usulután, creo que estuvo en tu capítulo un tiempo, que dio testimonio en tu capítulo, que había entrado en una gran deuda. Ajá. Ella es de Usulután. Y cuando ella pasó todo el proceso que pasó Okay. y consiguió el dinero para por fin pagar la deuda, cuando llegó al lugar, le dijeron que ella no tenía deuda con ese banco. Y ella nunca había pagado ni un centavo. Le debía a medio mundo. Y esa deuda estaba pagada. Okay.
Independientemente sea que alguien vino y pagó esa deuda por una cuenta equivocada y todo. Ah, sí, ya lo recordé. ¿Te acordás, El pa? testimonio ¿Te acordás de la él es señora? buenísimo. Sí, Entonces, es bueno. independientemente de cómo fue que Dios hizo, Sí. pero Dios le ayudó a pagar esa deuda. Y las fichitas que ella tuvo, le ayudó para reinvertir o hacer otras cosas que sea como sea, es una bendición. Entonces, tú no puedes limitar a Dios en las cosas que Él puede hacer por ti. Sí. Él sabe cómo hacer. Él sabe si va a sanar, está en sus propósitos sanar a esa persona, o también puede estar en su propósito que esa persona ya no siga sufriendo y llevarla con Él al cielo, a descansar, a vivir una vida ya con Él en el cielo. Uno nunca sabe, por eso uno siempre tiene que tener en cuenta a Dios y tenerlo dentro de su corazón, porque uno no sabe en qué momento Dios pues va a empezar a actuar en tu vida o va a empezar a tomar a quitarte ciertos roles en tu vida porque tal vez quiere trabajar en una manera más íntima contigo. Yo quiero terminar diciendo esto, Quique. Hay un fragmento en la Biblia que dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es por voluntad de Dios. No dice eso. ¿Cómo dice? No existe ese fragmento. Ah, ¿Sabes que lo estuve investigando y exactamente el fragmento como lo acabas de decir no existe? ¿cómo dice entonces? No hay algo parecido. Ese fragmento es de un libro, si no me equivoco, musulmán. Entonces, ¿cómo vemos lo de la voluntad de Dios? Puede existir otro versículo, pero ese versículo como tal te quiero decir que no está en la Biblia. Me botaste mi argumento, Quique. Bueno, yo tenía la idea preconcebida, pero de eso se trata esto. Yo tenía la idea preconcebida de que la Biblia decía que una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad del Padre. Pero si no está, hay que investigar. No crean todo lo que en internet está. Pero esto sí es real. Si ustedes no son cristianos, si ustedes son cristianos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda. Y necesitar ayuda no nos hace ni más débiles ni menos fuertes. Muchas veces el psicólogo al que vamos, en realidad no estamos frente a un hombre, estamos frente a Dios. Y Dios va a poner los medios para que nosotros salgamos de ese proceso en el que estamos, independientemente nos hayamos metido nosotros o las circunstancias de la vida nos hayan llevado así. Yo creo en que Dios sana a través de la medicina. Sí. Que Dios va a sanarte a través de un médico y que muchas veces incluso los mismos cristianos somos irracionales en decir me voy a curar a pura oración. Es probable que sí, porque existen los milagros y un milagro es todo aquello que la ciencia no puede explicar. Pero cuando aceptamos los procesos de Dios, también aceptamos las medicinas de Dios, sean medicinas del alma, medicinas del espíritu, medicinas del carácter, medicina de cualquier tipo. Así es. Si estás necesitando de un par de palabras, no tengas miedo en buscarlo. En el sentido de buscar una prédica en YouTube, de buscar un fragmento en la Biblia, de buscar un libro de autoayuda. Existen muy buenos libros cristianos que te hablan al corazón y te relacionan fragmentos de la Biblia. Eso no te va a hacer, como te digo, ni más débil ni menos fuerte. Y al final, pues, que Dios te bendiga. Y algo para terminar y tomando en cuenta un poco lo que vas a decir, porque ese era el último punto que yo tenía anotado aquí, y es eso, la oración. La oración con fe. Y ya para ir terminando, en Santiago 5:15 dice que una oración ofrecida con fe sanará el enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Ahora sí, Mauricio está levantando la mano. Pues hablando de eso que dijiste de oración, me pasó algo también el miércoles, ya el último, culminando el retiro que tuvimos, pues la verdad me dijeron a mí una de sanación. Después que estuve orando, me dijeron, así, no voy a andar con paja, me dijeron, vos podés orar en lengua. Y yo me quedé en lengua, le dije, ¿por qué usted me escuchó? Sí, yo le escuché que usted estaba orando en lengua. Yo me quedé, ¿es que tengo el don de lengua? Le dije yo. Sí, usted tiene el don de lenguas, me dijo. Yo me quedé. Dije yo, y pues me quedé así, estético, me quedé viéndola y pues... Estático, me quedé viendo así, le dije, híjole. Y en ese caso que puede ser, usted habla lenguas bonitas porque eran unas lenguas que no te puedo interpretarlas porque ya es una oración que te tengo que interpretar las lenguas. Y algo bonito porque me dijo, vos no estás hablando lenguas malas, vos estás hablando lenguas bonitas. Sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos una conversación pendiente, vos y Mauricio. Definitivamente. Entonces, órenle a Dios. Y si no saben cómo orar a Dios, ¿sabes? Yo siempre he puesto este ejemplo. Orarle a Dios es como hablarle con un amigo. Al principio tal vez no va a existir aquella confianza,
Pero a medida que lo vayas practicando, a medida que le vayas hablándole a Dios, te vas a elegir las palabras más bonitas para decirle a Dios. Sí, me gusta eso. Quiero agregarle algo. Ujú. Orar a Dios es conversar con Dios. Sí. Y conversar con Dios no es un monólogo. No es empezar y como que uno es cotorro loco que no se calla. Ujú. Saber orar a Dios también es saber escuchar. Porque yo le puedo pedir 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas Dios me va a decir una que va a botar las 999 anteriores y es la que le va a dar sentido y propósito a la situación que estamos pasando. Y también pues, se podemos agradecer en nuestras oraciones, no solo pedirle. Definitivamente. Entonces, Quique, le damos tiempo fuera a este capítulo más, a este hermoso podcast. ¿Algunas palabras para despedirte, Quique? Simplemente, pues, si usted está pasando un tiempo de crisis o quiere que oremos por ella, puede dejarnos su petición o la situación que quiere que le ayudemos a orar, interceder por ella en los comentarios de YouTube, ya sea en nuestro inbox por nuestras redes sociales, que estamos en TikTok, TikTok. Instagram y YouTube. En Spotify no se puede comentar lastimosamente. Pueden buscarnos como Al Final Tú Decides. Ahí nos van a encontrar en las redes sociales que ya dijo Quique, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos comenzando, ténganos un poco de paciencia, estamos apenas aprendiendo a cómo subir contenido. Y nada, Quique, ¿algún último mensaje? Nada, que simplemente pues Dios nunca los deja solo y que Dios los bendiga. Se despide de ustedes el mejor podcast cristiano del Salvador. ¡Gol de Quique! ¡Vemos!